Gobierno de México. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación este 11 de mayo complementa el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad el año pasado, tanto por el Congreso de la Unión como por las 32 legislaturas locales. Unanimidad. Todos los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales. Ese artículo faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de seguridad pública hasta por un periodo de 5 años. Consecuentemente, el acuerdo no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino el seguimiento a una disposición constitucional aprobada por consenso por todos los partidos políticos desde principios del año pasado. El 16 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que la Cámara de Senadores aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. En el diagnóstico de la estrategia se contempla la necesidad de la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en la reforma publicada el 26 de marzo anterior, es decir, de 2019. Es decir, retomar las fortalezas de las instituciones militares como su disciplina, formación, servicio de carrera, espíritu de cuerpo e incluso parte de sus recursos humanos, materiales e infraestructura para fortalecer a la Guardia Nacional. Todo esto empezó a suceder desde la publicación de la modificación constitucional de referencia de marzo del año pasado. Así, se acordó desde el principio de la actual administración que este nuevo rol de las Fuerzas Armadas incluye que trabajen de manera coordinada en las mesas estatales y regionales de construcción de paz. Como sabemos, ya viene sucediendo de manera muy exitosa y comprometida. El acuerdo es necesario en la medida en que el Ejército y la Marina operaban sin un marco jurídico que les diera certeza a sus acciones. Este documento atiende diversas resoluciones jurisdiccionales, nacionales e internacionales encaminadas a precisar el alcance de su intervención en tareas de seguridad pública bajo principios democráticos, temporales y de apego irrestricto a los derechos humanos. El acuerdo no implica darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Limita las facultades exactamente a lo establecido en el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional comentada, que, reitero, autoriza su participación en materia de seguridad pública en términos obviamente generales por tratarse de una disposición constitucional. Esta administración siempre ha sido transparente respecto al apoyo que están brindando las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Diariamente el Gabinete de Seguridad, dirigido por el presidente de la República, analiza las problemáticas y acciones convenientes a realizar
de manera coordinada entre los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y de Marina. Y aquí algo muy importante. Mes a mes estamos informando a la ciudadanía en las ya reconocidas mañaneras, no solo de las acciones de la Guardia, sino también del apoyo que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la de Marina le han brindado. Los secretarios respectivos hemos estado presentes en los informes mensuales de seguridad pública, donde se ha dado a conocer el despliegue de la Guardia Nacional, así como los efectivos del Ejército y de la Marina que la acompañan y apoyan en sus tareas de seguridad pública. Con base en el artículo 5º transitorio de esta reforma constitucional citada, por la que se crea la Guardia Nacional, este acuerdo propone que, sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial del país, incluido su espacio aéreo y mar patrimonial, la preservación de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre, nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional. Las Fuerzas Armadas son las instituciones de mayor prestigio en el país. Por ello, cuando entran en tareas de protección civil o de apoyo social a la población, nadie habla de militarización de la vida pública del país. Esto es particularmente importante ahora que la pandemia global derivada del COVID-19 exige que todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio y la integridad de todos los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están presentes, como siempre, en apoyo de la ciudadanía. Y vale aquí decir que han realizado un trabajo extraordinario, sin el cual no hubiéramos podido cumplir como gobierno en los términos que lo estamos haciendo en el contexto de la emergencia sanitaria. En apenas 12 meses se ha hecho un esfuerzo histórico para la creación constitucional, reglamentaria, organizacional, presupuestal, administrativa y operativa de la Guardia Nacional. A pesar de su corta vida, para quienes hablan de fracaso de la Guardia Nacional, debo decirles que esta cuenta ya con un despliegue de más de 80,000 elementos en todo el territorio nacional, y su intenso trabajo empieza a dar frutos paulatinamente, aun y cuando no toda la estadística nos acompaña favorablemente, particularmente la de homicidio doloso, que se ha convertido, por razones obvias, por razones de vida, en el símbolo de los niveles de seguridad o inseguridad en el país. Es muy importante destacar que el acuerdo publicado le otorga a las actuaciones de las Fuerzas Armadas la condición de primeros respondientes ante hechos de carácter delictivo que no tenían. Al detener en flagrancia, tenían que acudir a un elemento de cualquier cuerpo de seguridad para la entrega del presunto responsable. Y ello convertía al cuerpo de seguridad receptor en primer respondiente, con todas las deficiencias que eso generaba a la hora de presentar la información correspondiente
a la detención de ese presunto delincuente. Por esa debilidad, muchas de las detenciones importantes que hemos conocido han terminado lamentablemente en fracasos judiciales. Para ello, para cumplir esta tarea de primer respondiente, se han capacitado a miles de elementos en uso legítimo y proporcional de la fuerza. Miles de elementos de la policías militar y naval, así como en cadena de custodia y protección de derechos humanos. Además, el acuerdo permite también que las detenciones que eventualmente realicen las Fuerzas Armadas se inscriban en el nuevo Registro Nacional de Detenciones. Eso no sucedía antes de la creación de la Guardia Nacional, en cuyo apoyo actúan las Fuerzas Armadas. Obviamente el Registro Nacional fue creado por disposición legislativa para proteger, como nunca antes, los derechos humanos, tanto de las personas detenidas como de los servidores públicos que trabajan en el sector seguridad. Para concluir, les digo a ustedes, como ya se ha sugerido anteriormente, el acuerdo y la Guardia Nacional no significan un abandono a la construcción de instituciones civiles. Es todo lo contrario. De hecho, el gobierno de México ha reconocido la importancia elemental de las policías estatales y municipales en materia de prevención, inteligencia e investigación del delito. No es gratuito que se haya impulsado desde 2019 el modelo nacional, el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, mismo que representa por mucho la reforma policial más importante en la historia de México para fortalecer a las policías estatales y municipales y para crear un sistema de justicia cívica. Las fuerzas políticas y los servidores públicos con cargos de responsabilidad en el país y en las 32 entidades debemos mantener el tema de la seguridad pública como un espacio de neutralidad política. Fue gracias a ese acuerdo con todas las fuerzas en el que también participaron las y los gobernadores que pudimos sacar a la Guardia Nacional por unanimidad. Decía que debemos de mantener el tema ajeno a banderas coyunturales o al interés de generar polémicas en temas que ya fueron aprobados y discutidos en su momento por el Poder Legislativo. Las circunstancias que vive el país demandan que el Estado mexicano haga uso de todos los recursos con que cuenta para brindar seguridad a la nación, a las y los ciudadanos, a su patrimonio, a fin de alcanzar la paz y seguridad que todos anhelamos. Este objetivo no sería posible en este momento si no contáramos con el extraordinario apoyo de las Fuerzas Armadas, que se dará hasta por 5 años, plazo en el cual habremos de consolidar a plenitud la Guardia Nacional y dotarla de capacidad en términos cuantitativos y cualitativos para enfrentar exitosamente la criminalidad. Por eso decimos que este decreto, aunque no le den esa lectura, terminará por regresar en un plazo máximo a marzo del 2024 a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Y habrá esa medida, habrá de dejar en ese momento a la Guardia Nacional
como responsable única de garantizar la seguridad pública de las y los mexicanos. Por el paso y el nivel de desarrollo que ya cuenta la Guardia Nacional a un año de creada, estoy cierto, tengo la plena certeza que al concluir este plazo máximo de 5 años, se encontrará en una condición más que suficiente para garantizar la seguridad y la paz y la tranquilidad de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.